Se llama compañero del sermón. Me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, el trono de la gracia. Si le preguntara ¿por qué no dedica más tiempo a orar y hablar con Dios?, me pregunto qué respondería a eso. O si pregunto ¿por qué no es su amistad, su relación con Él, más estrecha y por qué no es más significativa y mucho más gratificante? Puede haber muchas razones, pero creo que una de las principales es que no lo conocemos, no entendemos a Dios. Y al hablar de venir a Él en oración, ¿cómo lo visualiza? ¿En qué piensa al hablar de venir a Dios en oración y hablar con Él? Y cuando la Biblia habla acerca del trono de Dios, ¿en qué piensa? ¿Piensa en algo lejano, en algún lugar de este azul etéreo? ¿Y en una persona sentada en un trono? ¿Qué piensa cuando la Biblia habla de venir al trono de la gracia? Creo que si todos entendiéramos quién es Dios, cómo es en verdad, y si entendiéramos en verdad qué significa venir a Él, vendríamos a Él con más frecuencia, hablaríamos con Él más seguido, nuestra relación con Él sería mucho más estrecha de lo que es. Sentiríamos mayor confianza con Él, mayor gozo acerca de Él, un sentido de plenitud, satisfacción, fuerza y poder. Nuestra fe sería más fuerte, nuestra confianza sería mayor si entendiéramos quién es el Dios al que acudimos y a qué se refiere al decir que vengamos a Él en momentos de dificultad para hallar gracia, para oportuno socorro. Quisiera que me acompañe a Hebreos capítulo 4, y el título de este mensaje es El trono de la gracia. Es un trono al que todos nosotros, y en ocasiones muchos otros, que somos creyentes, a menudo, así lo espero, acudimos a este trono. Hay algunos que creen que al llegar a Él no tendrán una respuesta a la oración porque la puerta está cerrada debido a su relación con Dios. Pues vayamos a este pasaje y veamos lo que dice. Y comencemos por el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos 4. Dice: Por tanto, hablando de Cristo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora escuche esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es su forma de decir: miren, aquel con quien hablan es alguien que entiende de dónde vienen, dónde están y todo lo que enfrentarán. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche eso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es esta idea del trono? Al hablar del trono de la gracia, ¿a qué se refiere? Al pensar en un trono, pensamos en la realeza, pensamos en poder, pensamos en autoridad, pensamos también en dignidad, y lo que está diciendo aquí es que Dios nuestro Padre Celestial está sentado en un trono. Dignidad, realeza, poder, autoridad. Aquí está la cabeza de la humanidad, Dios Todopoderoso sentado en su trono. Y recordará en el capítulo 8 de Romanos, acompáñeme allí un momento, capítulo 8 de Romanos, que Él nos señala quién se sienta con el Padre y qué hace. Dice en el versículo 34 que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, sentado e intercede por nosotros en el trono de Dios. Está Dios Padre y Dios Hijo. El trono de Dios es un lugar
de posición, de poder. Y quisiera que me acompañe a Isaías capítulo 6 un momento, porque Isaías, en este capítulo 6, nos da la mejor descripción del Antiguo Testamento, del trono de Dios. Isaías nos cuenta aquí lo que él vio. Dice en el capítulo 6, iniciando el versículo 1, escucha esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, es decir, seres angelicales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. E Isaías dice al ver esto, y a los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dijo, cuando vio esto, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quisiera que noten esto. Cuando él, en presencia del Dios Todopoderoso, contempla este trono de santidad, su primera reacción fue esta, ¡ay de mí! Es decir, sentía su propia culpa y toda su condenación. Y aquí en este pasaje dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no de juicio, no de santidad, ni siquiera un trono de la gloria, ni reverencia, ni maravilla, ni la majestad de Dios, más bien un trono de gracia, donde dice hallaremos misericordia y oportuno socorro. Bien, ahora pensemos en algo. ¿Cómo responderíamos a la santidad de Dios si no existiera la gracia? Si todos aquí tuviéramos que venir a la presencia de Dios cada vez para encarar a un Dios santo, un Dios que juzgará y condenará toda injusticia y toda impiedad, ¿cómo nos sentiríamos al venir a un Dios en su majestad y poder y portento? ¿Cómo vendríamos? Vendríamos con una sensación de temor, vendríamos con una sensación de un poco de ansiedad y con una sensación de que somos indignos e inseguros de cómo podríamos ser aceptados. Porque si piensa en el juicio, la condenación, la santidad y lo sublime de su presencia, creo que ninguno aquí podría concebir cómo nos vamos a sentir y qué impresión tendremos al estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, cuando se habla del juicio de los cristianos y dice que seremos juzgados así como por fuego, al estar en la presencia de Cristo, en su tribunal y dar cuenta de nuestra vida, ¿cómo creen que será estar en la presencia de un Dios santo? Vivimos en una época que es totalmente impía e irreverente. Perdimos todo sentido de la santidad de Dios. Somos muy irreverentes en muchísimas cosas. Y cada generación, al parecer, adopta un estilo de vida que es menos santo y más irreverente que como era antes. Entonces, al pensar en lo que es un Dios santo y un Dios justo, oímos a la gente decir, solo hable con el de arriba, o solo hable con Dios. De cualquier manera, cualquier persona, de cualquier forma, puede hablar con Dios. La Biblia no dice eso. Y en el Antiguo Testamento considere lo sagrado y la santidad con que todos entraban a la presencia de Dios. ¿Recuerda? Al tabernáculo y al templo, al lugar santísimo, a donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ante el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, y con la sola idea de la presencia de Dios, un Dios de justicia y santidad y un Dios de gloria, ni se les ocurriría intentar pasar tras el velo al lugar santísimo, y aún el sumo sacerdote designado por Dios solo iba una vez al año, y si violaba las reglas, Dios de inmediato lo mataba.
Verá, Dios quería que aprendieran la lección de su santidad. Y por eso les dio el tabernáculo, el lugar santísimo, y el templo con el lugar santísimo, porque Dios estaba en el proceso de enseñarles su santidad, su justicia, su rectitud y su juicio. ¿Pero qué pasó cuando Jesucristo fue crucificado? ¿Lo recuerda? La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Dios lo abrió de golpe, diciendo, ahora todo hombre puede tener acceso al Todopoderoso. En este pasaje dice que tenemos el privilegio de venir a ¿qué? De venir al trono de la gracia, porque eso significa que todos tenemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios Todopoderoso. Y esto ahora es posible porque, si lo recuerda, dice en este versículo 14, que tenemos un gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Cómo y por qué razón Dios pasaría de una situación donde el símbolo de su presencia era tan sagrado y santo que nadie, salvo el sumo sacerdote, podía acceder? Y luego de repente dice que cualquiera, que todas las personas pueden venir a la presencia de Dios. Porque cuando Cristo murió, lo que hizo fue esto: cargó con la deuda del pecado del mundo en la cruz. Y lo que hizo fue quitar nuestra culpa, y los que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Así que ahora todos vivimos y reinamos en justicia porque Dios hizo algo en nuestro interior que es realmente espectacular. Nos cambió tanto que incluso Él dice que nos volvimos santos, es decir, santificados ante sus ojos. Escuche bien. Quizá no siempre actuemos así y nuestra conducta puede que no sea santa, pero dice que en nuestro interior, el que habita en nosotros es santo. Lo llama el Espíritu Santo. Jesucristo dice, permanezco en vosotros y vosotros en mí. Somos los santos, hijos e hijas de un Dios santo, y si bien nuestro comportamiento en el exterior no siempre lo es, en nuestro interior somos los hijos santos de Dios. Y esa es la obra de Cristo, y separados de Él. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, venir a Él para salvación no llegará a su presencia a hacer peticiones separado de Él, salvo algún pecador que desea ser salvo por la gracia de Dios y así lo reconoce. Así que al mirar este trono hablamos de un trono de gracia. Mire, en el trono de gracia, Dios no imparte juicio ni condenación. No está ahí para señalar nuestra maldad, iniquidad y nuestra vileza, sino para recordarnos lo que hizo su Hijo por nosotros, y que es un Dios justo y santo, pero también un Dios de gracia. En el trono de gracia, Dios dispensa amor, misericordia, bondad y dulzura. ¿Significa que no nos recuerda nuestra maldad? No significa eso. Tenemos al Espíritu Santo que vive en nuestro interior y nos convence de pecado, pero dice, vengan al trono de la gracia y allí hallarán misericordia y además oportuno socorro. Bien, pensemos en esto un momento. Aquí el autor nos alienta a acudir al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente. Mire, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Dios hizo posible que todos nos acerquemos a su trono justo donde estemos. Porque no hablamos de ir a algún lugar o entrar a cierto lugar. Hablamos acerca de una relación. El trono de la gracia simboliza la presencia de Dios, donde hablamos con Él y tenemos comunión con Él. Y mire, Dios no quiere que vayamos a Él a pedirle que nos dé algo todo el tiempo. El propósito de Dios para nosotros es la amistad, conformarnos a su imagen, y cuanto más nos conformemos a su imagen, cuanto más cercanos queramos ser con Él, más desearemos estar con Él y ser como Él. Y querremos acudir con frecuencia al crecer en nuestra relación íntima con Él. Él dice, por tanto, acerquémonos, pues, al trono de la gracia. ¿Es porque somos dignos de ello? No, de eso se trata la gracia.
No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz para hacerlo posible. Por eso, sigo recalcando la sangre del Señor Jesucristo, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin derramamiento de sangre no hay realmente ningún acceso a Dios. Al morir Cristo en la cruz, lo que la Biblia dice es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y abrió las puertas de acceso a Dios para que todo el que quiera venir a Él, que esté dispuesto a venir, dispuesto a entrar por su camino, que es por su Hijo Jesucristo, tenga acceso al Padre. Bien, vea esto. Cuando dice acerquémonos, dice que debo venir confiadamente. Vea esto. Dice, acerquémonos pues confiadamente, es decir, sin temor, al trono de la gracia. ¿Qué es lo que no dice? Le diré lo que no dice. Nunca dice de forma irreverente, a la ligera, burdamente, usando un lenguaje que sea brusco. Bueno, Dios, ya sabes, somos amigos. Sí, somos amigos. Pero escuche, no tiene importancia cuánto lo conozca. Le recuerdo algo. Cuanto mejor usted lo conozca, más reverente será ante él. Y creo que hay un terrible sentido de irreverencia aún en el cuerpo de Cristo hoy. Hay una irreverencia hacia Dios porque vivimos en una sociedad que es tan impía y tan irreverente que tiene muy poco respeto por todo lo que es divino y santo. Y si no tiene cuidado, puede aprender la actitud del mundo. Lo llamamos relajarse. Y eso decimos, solamente relájate. Solo es casual. Puedo estar relajado y puedo ser casual, pero le diré algo. He sido cristiano 48 años, y cuanto más conozco a Dios, cuando estoy en oración en su presencia, soy más reverente, más consciente de su santidad, más consciente de quién es más que nunca antes en mi vida. Y creo, espero y oro para que el cuerpo de Cristo se vuelva de su informalidad a la conciencia de la justicia, la santidad y el dominio del Todopoderoso. Y una vez que comencemos a comprender quién es este Dios Padre, notaremos que es un Dios de santidad y justicia, pero también un Dios de tan gran amor, que es la forma de venir a Él. Al decir que vengamos confiadamente, ¿qué significa? Dice que puedo venir a Él sin temor. Dirá, un momento, ¿y si he pecado, no hay ninguna razón para temer? No. ¿Por qué no? ¿No es eso una irreverencia? No. ¿Por qué no? ¿Quiere decir que si peco contra Él no vengo a Él con temor? No. Verá, cuando la Biblia dice que debemos temerle, se refiere a un temor reverencial. Lo reverencio. Me postro de rodillas ante Él y reconozco que Él es mi Dios y que no hay nadie como Él en ningún lugar. Y merece toda mi fidelidad, toda mi lealtad, toda mi devoción y todo lo que tengo. Sí, Él es Dios. Pero venimos a Él como hijos, no con temor. Él dice, confiadamente al trono de Dios, confiadamente al trono de la gracia, debo acercarme sin temor. Puedo venir, venir a Él sin temor, y por tanto debemos venir a Él con confianza. Confiadamente al trono de la gracia. ¿En qué se basa mi confianza? Se basa en el versículo 15, un versículo de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, habla de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y de nuestra maldad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al venir todos al trono de la gracia, para intimar con Él y contarle nuestra necesidad y nuestra situación y lo que sea que nos pasa, dice que podemos venir con valor, podemos venir con confianza. ¿Por qué? Porque verá, aunque Dios es santo y justo, y aunque un día de estos condenará y juzgará, venimos a Él como hijos de Dios. Nos acercamos a Él por la sangre de su Hijo Jesucristo, venimos a Él por tanto como redimidos, limpios y purificados continuamente por la sangre de Cristo. Por lo tanto,
Tenemos el privilegio de venir sin temor. Tenemos el privilegio de venir, como Él dice, confiadamente ante Él. Tenemos el privilegio de venir a pedir grandes bendiciones. Él es Dios Padre, el Dios omnipotente. Al hacerle grandes peticiones, honramos su poder infinito y su amor. Pero a menudo al pedir cosas pequeñas, por temor a pedir las grandes, no creemos ser dignos de pedir las mejores cosas. Mire, aquí no dice venir al trono de dignidad, dice venir al trono de la gracia. Y la gracia es su bondad y misericordia para nosotros, sin considerar nuestro mérito ni valía personal y a pesar de lo que merecemos. De eso trata la gracia. Venimos a ese tipo de trono. Este es el Dios al que nos acercamos sin temor. Dice con confianza a pedir bendiciones. Y oiga esto, debemos venir a menudo. Esa es la implicación de esta frase que dice acerquémonos pues confiadamente. Presente continuo, hemos de venir una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Con qué frecuencia cree que Dios quiere que venga a Él para comunión y oración? Creo que el corazón de Dios desea que todos andemos en continua comunión con Él, hablando de Él continuamente en medio de nuestras labores, de nuestra adoración, de la iglesia, de cualquier cosa que pase. Dios desea comunión continua, una continua conversación, un continuo sentido de unidad y la conciencia de su presencia. Debemos venir a menudo y agradecer a Dios en el momento que sea. No debo pedir cita y ¿sabe qué? No hay aglomeración, no debo hacer fila. Siempre hay acceso instantáneo. Esa es una de las riquezas de la gracia de Dios. Que todos aquí tengamos acceso instantáneo a su presencia. Verá, este Dios de gracia lo ama tanto que dice, ven. Dice, quiero que vengas, tienes acceso, ven. Es un Dios de gracia y dice que suyo es el trono de la gracia. Aquí es donde dispensa amor, bondad, misericordia y dulzura y perdona a sus hijos. Y aunque es un Dios santo, y debemos acercarnos a Él en espíritu con sentido de reverencia y temor, también venimos como hijos a un Padre e hijas a un Padre. Personalmente, al pensar en venir a Dios en oración, siempre lo pienso de dos maneras. Vengo a Él primero como a un hijo, a un Padre, y luego como siervo de mi Señor. Veámoslo de esta forma. Así debemos venir a Él. ¿Qué podemos esperar al venir al trono de la gracia? Al venir a Dios y hablar con Él, ¿qué podemos esperar? Analicemos estas dos palabras. Misericordia y gracia no son sinónimos. A veces pensamos que sí, pero no. Alguien lo expresó así. Que la misericordia es el corazón de Dios y la gracia es la mano de Dios. Que por misericordia Dios no nos da lo que merecemos. Por gracia nos da lo que no merecemos. Al pensar en términos de misericordia y gracia, la misericordia resuelve mis faltas pasadas y la gracia resuelve mi tarea actual y futura, lo que necesito ahora. Si bien la misericordia simboliza el corazón de Dios, la gracia es la mano de Dios. Venir a Él para el oportuno socorro, lo diré una vez más, aquí está. Por misericordia, Dios no nos da lo que merecemos y por gracia nos da lo que no merecemos. De esa manera es el Padre Celestial y nos anima a venir al trono de la gracia para que recibamos dos cosas, misericordia y, escuche, recibamos gracia para el oportuno socorro. Bien, escúcheme, puede que sea tan bueno como puede ser, que haga todo lo correcto que puede en la vida y que sea una persona muy religiosa, pero le aseguro que hasta que Jesucristo sea su Salvador, por la fe en lo que hizo en la cruz, no tendrá acceso a Dios para venir a Él, a pedir ayuda en momento de necesidad. Primero debe ser hijo. Verá, por eso se llama a sí mismo Dios Padre. Y nosotros, que somos sus hijos
creados en Cristo Jesús, como dice, o somos sus hijos porque hemos sido adoptados en el reino. Nacimos de nuevo. Este nacimiento nos hizo hijos de Dios. Y Dios dice que antes de ser hijo de Dios, usted estaba alejado de Dios, separado de Dios, lejos de Dios, en ceguera y en tinieblas, y en muerte y sin una relación con Dios. Pero verá, para eso Cristo vino. Vino a encargarse del pecado para que pudiéramos mirar al Dios Todopoderoso a los ojos con confianza, valor y seguridad, y venir a Él una y otra y otra y otra vez como hijos de un Padre que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de los cielos y la tierra. Dice que vayamos a Él para hallar misericordia. Así fuimos salvos. Dios fue misericordioso con cada uno de nosotros. Vea lo demás, dice que hallará misericordia y que puede hallar algo más. Gracia para el oportuno socorro. Escuche, esa frase, oportuno socorro, literalmente significa, al decirlo en términos nuestros, significa justo a tiempo. Que podamos hallar gracia justo a tiempo, un momento, ¿quiere decir que Dios esperará hasta el último minuto? No. Pero veamos lo que hace, y eso es lo más maravilloso acerca de Dios. Significa escuche esto, que en mi necesidad, Dios suplirá la necesidad cuando ésta surja. Porque verá, como hijos de Dios, todo lo que hay que hacer es pensar, Padre, y el acceso es instantáneo. Por ejemplo, de repente es tentado. ¿Qué pasa? Dios mío. Al instante, todos recibimos ayuda. Escuche, divina, sobrenatural, adecuada, suficiente, ayuda suficiente en ese justo momento para resolver ese problema que enfrentamos. Él dice, vengan al trono de gracia y hallarán misericordia para el oportuno socorro. Le pregunto, ¿cuál es su necesidad? ¿Es material? ¿Se halla en el trono de la gracia? ¿Es emocional? ¿Se trata de algo espiritual en su vida? ¿Es perdón? ¿Es consuelo? ¿Es ánimo? ¿Es que el Padre quite la carga? Sea lo que sea. Dios dice en este pasaje, quiero animarlos a tener por costumbre el venir muchas veces al día, venir al trono de la gracia para hallar misericordia, ayuda, gracia, bondad y amor inmerecido del Padre para el oportuno socorro. Padre, gracias por tu paciencia con nosotros. Luchamos por aprender a conocerte y a veces luchamos en nuestra relación y gracias por ese que llamas el trono de gracia, de misericordia, donde hay gracia para el oportuno socorro. Y te pido que toda persona que oiga este mensaje comprenda que ningún pecado es tan grande para no obtener tu perdón, porque la sangre de Jesucristo lo cubrió todo en el Calvario. Y ninguna carga es demasiado pesada para ti, Señor, ni hay dolor tan profundo que no puedas consolar, ni herida tan grande que no puedas sanar. Te damos gracias por ser un Dios de gracia, bondad, amor y misericordia. Infunde en nuestro corazón un profundo y ardiente deseo de conocerte, para que esta relación de amor sea como tú quieres que sea. Y pido esto en el nombre del Salvador. Amén.